Bona tarda. Muchas gracias a la organización de este curso que me ha permitido asistir aquí desde el lejano occidente, nunca mejor dicho, casi 10 horas de coche. Ya lo intuía Bernardo de Claraval cuando decía que en Occidente no interesaba fundar monasterios, que estaba muy lejos. Voy a tratar de una parte de la investigación que estoy intentando afrontar en los últimos años sobre la hidráulica monástica del noroeste de España en la Orden del Císter. En esta ocasión me he centrado en un elemento que puede ser hipotéticamente significativo y que pretendía demostrarlo aquí, o por lo menos anticipar ese aspecto, que era el claustro reglar como encrucijada de la distribución hidráulica, como se había visto en algunos otros lugares europeos. Esto humildemente se encuadra dentro de una tesis doctoral que he cogido una fecha muy tardía de mi vida, pensando que era igual lo mismo tener 60 años que 50 que 40, pero bueno, no ha sido así. Es una empresa con 32 monasterios de lo que era el territorio del viejo Reino de León, que después, cuando se incorporan a la Congregación de Castilla, que es la primera secesión de la Orden del Císter por razones nacionalistas hispanas de los reyes católicos en aquel momento, se convirtió en la Congregación de Castilla, después más tarde la Congregación de Aragón. Curiosamente, en el noroeste, estos 32 monasterios, no sé si se aprecia bien, sí, pertenecen al linaje de la Orden de Claraval, que en esto sí nos une al occidente y al oriente, porque también es el linaje que funda los monasterios a través de Gran de Selve y de Fontfroid en Cataluña, ¿no? Y hay una selección de ellos que son los que están aquí rodeados con un círculo, que son aquellos que hace unos años tenían un mayor grado de intervención arqueológica. En algunos he podido intervenir yo. Estos monasterios en los que me centro ahora en este estudio son 4 de los grandes, vamos a decir, de la historiografía cisterciense hispana. El monasterio de Moreruela, que como la mayor parte de los monasterios del occidente y también, por lo que sé, de la Corona de Aragón y del Condado de Cataluña, pues tienen una etapa altomedieval, llamaríamos genéricamente mozárabe, en torno al siglo X, una primera repoblación monástica interior de la monarquía altomedieval o de los condados altomedievales, seguida de una restauración de la vida monástica después de la decadencia en el siglo XII por parte de los monarcas leoneses en aquel momento, con otra repoblación interior en la que saldrán también las pueblas o polas urbanas civiles, fenómeno que también se conoce en la Corona de Aragón, y sucedido por la afiliación a la Orden del Císter de estos monasterios benedictinos. Hay muy pocas fundaciones ex novo que nacen con monjes cistercienses. Este modelo se va a repetir en los otros monasterios, en los que ya no me distraigo. Moreruela destaca porque durante mucho tiempo en la historiografía tradicional se le consideró la primera fundación cisterciense de España. Hoy sabemos que no es así, que está Fitero y Sobrado dos Monses pues disputándose esa primacía en torno a 1140. De todas las maneras, después de Poblet y de Alcobaça, es el tercer monasterio de los casi 90 que hubo en la península ibérica que más aporta al capítulo de Citó. El monasterio de Carracedo, en la provincia de León, el que tuve la suerte de intervenir ya hace muchos años, como casi todos estos, los estoy revisando después de excavaciones de los años 90 y del 2000, tanto las publicaciones como las cerámicas, buscando todo el asunto relacionado con la red hidráulica. El monasterio de Carracedo fue tan importante que creó una congregación benedictina que disputaba el espacio a todas las órdenes en el noroeste. Se afilió tan tarde al Císter que además no se afilió a Claraval, como hicieron todos, sino a la cabeza de la orden, a Citó, en el año 1203.
El monasterio de Valdedios, en Asturias, es la única fundación ex novo, ya muy tardía, en el 1200, con monjes que procedían de La Coruña, del monasterio de Sobrado dos Monses. Es la principal fundación asturiana, cuidada y protegida por los reyes, como todos los demás, por las familias nobiliares y después por la devoción de los campesinos que se disputan el enterramiento bajo sus paredes. El monasterio de Valdedios, que muchos de ustedes habrán estudiado en su época más joven, pues tiene uno de los monumentos de la arquitectura altomedieval mejor conservados de Europa, que es el convento del siglo X asturiano, que es este pequeñito que ven allí al fondo. Le llaman el conventín, los asturianos, y este es el conventón, que es el de la Orden del Císter. Y por último, el monasterio de Melón, en Orense, es la principal fundación de Galicia, junto con Oseira y Sobrado dos Monses. Es un monasterio tan importante que otros monasterios importantes fueron fundados por él, como el de San Clodio o de Acibeiro, en Pontevedra. Es el único monasterio donde se está interviniendo de una manera ya arquitectónica rotunda, porque se cayó primero con el terremoto de Lisboa y quedó desguazado. Los monjes estaban en el coro y se cayó el coro y murieron la mayoría. Y también se cayó en 1203 parte de lo que se conservaba. Y de ahí arrancan las excavaciones. Como son novedades de arqueología, de manera sucinta, lo que se está haciendo ahora en los últimos años en estos monasterios pues son pequeñas intervenciones ligadas a adecuación del espacio para letrinas, para váteres, para minusválidos, para cafeterías, etcétera, como se está haciendo en toda Europa, ¿no? Las grandes intervenciones fueron ya, en principio, con mejores o peores resultados las antiguas. Es el caso en el monasterio de Carracedo, la excavación dirigida por Jesús Telis y Antonio Trigo, en la zona de la antigua despensa del monasterio, al lado de la cocina, donde se hace una excavación que, en fin, parece insuficiente, ¿no?, para meter un tubo. Pues se hace una trinchera, pues casi un poco más ancha que el tubo. Aparecieron restos en los que no me voy a entretener, muy interesantes, una estratigrafía de uso de la despensa con elementos orgánicos, grasas, etcétera, que me hubiera merecido otro tipo de estudio, y después el exterior con una cloaca que ya habíamos visto en su momento. En otro lugar del monasterio, para poder adaptar el acceso a los minusválidos, se realiza una rampa y aparecen todavía más conducciones de época del último tercio de vida de los monjes, de ese periodo en que les expulsan y vuelven, les expulsan y vuelven, les expulsan y vuelven, entre 1808 y 1830. Y por último en Valdedios, donde se va a hacer en el antiguo capítulo nuevo, que es este edificio, donde están excavando todavía ahora Alejandro García Álvarez Busto, profesor de la Universidad de Oviedo, y Noelia Fernández Calderón, financiados por el arzobispado, están excavando aquí para ser un lugar de acogida a peregrinos, porque hay la ruta del norte de los peregrinos, no del Camino de Santiago, sino la ruta del norte que pasa por Oviedo, y han aparecido diferentes estructuras relacionadas con el pórtico de la iglesia románico, del lado norte de la iglesia. Y en Melón, a consecuencia de la caída de toda esta arquería del claustro del siglo XVI, pues se han emprendido diferentes intervenciones arqueológicas desde el año 2002 y han deparado pues la aparición de cloacas, de artarjeas, del pozo, fundamentalmente centrados en el claustro de la hospedería, mientras que el claustro reglar pues ha tenido menos intervenciones, pero todas ellas deparan hallazgos siempre de interés. Es lo que al arquitecto le preocupa. Que tiramos al abajo, el arqueólogo para abajo y el arquitecto que no quiere bajar por lo que pueda pasar. Y salen, pues, en el entorno de la portería, pues, esta estructura de tipo cámara bufa, de ventilación, de refrigeración, de una panera al lado de la portería donde se depositaban las viandas de los tributarios del monasterio. En el caso de Moreruela, una de las intervenciones, quizás, cuando se acabe, que tenga más repercusión a nivel español y europeo, y en la Orden del Císter. Es la excavación del refectorio de los monjes conversos.
el lugar que en casi todos los monasterios de Europa ha desaparecido porque el monasterio del siglo XVI o XVIII lo engulló, porque era el lugar más humilde de los monjes conversos, era el lugar más húmedo, era el occidente, etcétera, etcétera. De eso apenas queda nada. En España se cuentan, Poblé, entre otros, pero muy reformados, etcétera, ¿no? Huerta, en Soria, pero muy transformados, la mayor parte de ellos. Allí habíamos intuido que había 3 naves en su momento cuando Leocadio Peláez, Hortensia Larren, que me acompaña, la arqueóloga del Servicio Territorial de Zamora, y yo habíamos hecho excavaciones desde el año 94. Nos parecía que tenía 3 naves y que era más grande, sorprendentemente, que la sala de monjes, porque en el monasterio de Moreruela y en el Císter en general, en la buena época, había muchísimos conversos, hasta el extremo que, como en Claraval, como en Gelbó, es más grande el refectorio de conversos que el de monjes. Pero en otros monasterios, cuando se construyen, ya no hay conversos, que son laicos que se incorporan a la protección del monasterio y acaban viviendo como ellos, pero que no pueden decir misa porque no tienen formación, ni saben latín, ni saben rezar, apenas, más que el Padre Nuestro y la Ave María. Y hay monasterios que no tienen ala de conversos, porque no hay conversos cuando se construye a partir de la segunda mitad del siglo XIII. La excavación arqueológica que ha realizado Francisco Javier San Vicente ha completado la visión que teníamos de los capiteles, chaparros muy gruesos y ménsulas al fondo que indicaban soportes para una bóveda de crucería, y nos ha permitido ver la pavimentación. La excavación seguirá. Estamos en una etapa de la investigación, como en todos los aspectos. En España, Miquel Barceló, que conocen, me imagino, todos, y yo me emocioné y me temblaban las piernas, era mi primera comunicación en Almería, la visión que tuvo el agua en la España árida, en 1989. Ahí presentamos con atrevimiento, el primer estudio que hice arqueológico del monasterio de Carracedo, que hoy reviso 30 años después. En el año 92 y el siguiente, pues en Francia, los congresos de Royaumont y de Portugal. Después pasan 20 años prácticamente sin ninguna novedad y Jorge Manuel López López, un arquitecto de la Universidad de Alicante, se atreve con todos los sistemas hidráulicos de los monasterios de la Corona de Aragón. Pero bueno, son menos que los del occidente. Y por último, el año pasado se dedicó una revista monográfica a la hidráulica en la Orden del Císter, que estaba dedicada al maestro de la ingeniería, de la siderurgia y de la hidráulica europea, que es Paul Benoit. Y tuvimos ocasión de participar allí. Si hubiera un plano histórico, hablaríamos desde luego de otra manera. Plano de Sangal, Tesoro, de documental mundial, o el dibujo hidráulico, no de un monje seguramente, o sí de un monje, pero de un monje ingeniero de la iglesia de Christchurch en Canterbury, poco después o poco antes de ser asesinado Thomas Becket, hacia el primer tercio del siglo. Y entramos ya de lleno en la encrucijada hasta donde podemos llegar. Sobre el QGIS del IGN y del PENOA, con QGIS, pues se ha dibujado la red hidráulica de abastecimiento del monasterio de Avilés, de Valdedios. Como otros monasterios, se desvía el cauce para adaptarlo al edificio arquitectónico, y eso va a ocasionar muchos problemas cuando el agua se desborde en las crecidas que se van a llevar al monasterio por delante. Se desvía para abastecer las letrinas, que es este cuadrado que hay a la derecha, y ahí vemos la derivación y la vuelta a la salida de la letrina, y cómo confluye en un canal totalmente revestido de laja durante más de 500 metros, lo más largo que he visto hasta ahora en España. En el monasterio de Valdedios, aparte de este aspecto, lo más importante fue la excavación que hizo César García de Castro en el año 1094-95 para el tema que nos ocupa. Excavar en el patio del claustro reglar. Y apareció algo casi insólito. Una estructura circular que es fácil de interpretar por los arqueólogos, ¿no? Son casi 8 metros, 7,80 de diámetro exterior y unos 5 y pico interior. Es medieval porque la galería del claustro del 16 monta sobre ella e interrumpe la puerta de acceso al refectorio.
en el lugar que era idóneo, en 1810-13, se construyó la fuente que se conserva en la actualidad. Hay poca más arqueología hubo en este lugar. No sabemos qué otras funciones desempeñaban las galerías del claustro reglar. En el monasterio de Melón, la arqueología ha sido más abundante por los problemas que he señalado, pero es una arqueología que se ha centrado sobre todo en el claustro de la hospedería, por el derrumbamiento, porque aquí se atiende la urgencia. La arqueología siempre va detrás de la urgencia de la arquitectura. Nunca puede haber, o casi nunca hay, un proyecto que con una hipótesis, una tesis, una antítesis y una metodología pueda concluir algo. Seguimos a rebufo de las restauraciones arquitectónicas. Sobre las fotos del Penoa, pues he empezado a dibujar, todavía no está completo porque he estado mirando los informes, ya se lo dije a Luis, hasta el miércoles de la semana pasada no me dieron permiso para mirar los informes de Galicia, después de 1 año y medio de solicitudes, pandemia por medio, es verdad. Y empecé ya a dibujar aquí un poco más en detalle. El agua entra por el oeste, hay un arca que no voy a entrar, interesantísima porque es de las pocas, hasta ahora la única que he encontrado en la prospección, bueno, ya está acabada la prospección, hasta ahora la única que he visto que pueda ser antigua. Y después la red de abastecimiento al claustro de la hospedería, el agua que entra desde el oeste, entra por la portería, debe recoger también aguas de escorrentía de lluvia, llega también desde otra habitación de la portería lateral, llega al claustro y se dirige al pozo, y hay otro ramal que va hacia la cloaca que está en el exterior. Este es el claustro reglar, donde todavía no he podido dibujar porque necesitamos hacer en AutoCAD el plano de nuevo para poder meter las intervenciones arqueológicas. Pero desde el año 2002 ya hubo buenos trabajos arqueológicos, y esta es que hace en este caso Andrés Bonilla y Mario César, pues esta es la crujía, la crujía del claustro moderno del 16, enfrente de la sala capitular y del pasaje y de la sala capitular se ve un retazo del claustro de época medieval, que era más pequeño, una conducción que es cortada por las conducciones del siglo XVI que van hacia el pozo del claustro reglar. El agua viene de fuera para abastecerlo, otra conducción con la cubierta de lajas íntegra, más ambiciosa, que no se levantó, que iba también a abastecer el pozo del claustro reglar. Y estos son algunos de los resultados que está deparando últimamente. Ya hemos metido aquí la red de abastecimiento, el pozo del claustro de la hospedería, el ramal que se dirige hacia el colector que está aquí y el abastecimiento, también los ramales que van, bueno, va por aquí. Este cuadrado, como en casi todos los monasterios. El objetivo de esta tesis es ver si hay alguna pauta. Si hay pequeñas, pues bueno, pues será una pauta. Ya veremos hasta dónde puedo llegar con las conclusiones. No lo sé dónde va a acabar. Una de las hipótesis es esta, del claustro reglar como crujía del agua. Bueno, la recuperación de los pozos, todo el tema de atarjeas y pozos estaba amortizado, relleno, para evitar pues, las ratas, el frío, las humedades y tal, y el arqueólogo pues, los debe que vaciar e incluso pues, encuentra las piezas y las tiene que remontar del brocal primitivo del pozo del claustro reglar. Este es el colector tal como está ahora, el edificio de la letrina al fondo. En el monasterio de Carracedo la hidráulica fue lo único que soportó la dirección arquitectónica que se investigara directamente. Porque en las intervenciones de este momento el fin del trabajo arqueológico es la rasante, el nivel de circulación. Todo de ahí para abajo es problemático. Pero el tema de Carracedo tenía un argumento para empezar. Se conservaba el acueducto de llegada del agua limpia de época moderna. Ya está pues, bastante avanzada la red hidráulica del río Cúa, se llama, la derivación para el abastecimiento de los molinos del monasterio, la derivación para el agua de uso económico, el arroyo de Magaz, aquí en rojo el canal de agua potable, de agua de boca, y en marrón la evacuación.
Por fin se ha hecho un AutoCAD del plano, porque hasta muchos de estos monasterios estamos con planimetrías tradicionales de dibujo a mano y bueno, pues este es el primer resultado ya de trabajar el AutoCAD que se ha acabado antes de ayer, sinceramente. Por eso te decía, Luis, que llegaría demasiado justo. El abastecimiento de época medieval de tubos de cerámica, bajo medieval, a juzgar por las cerámicas, el abastecimiento de época moderna, 16-18, el patio con la fuente central como encrucijada, que ahora vamos más a ver en detalle, llegaba el agua limpia se dirige hacia la cocina, pero el agua sobrante se distribuye hacia la cloaca y de la cloaca sale del monasterio. Estos son los diferentes conductos del sistema a fuerza de presión. Y la evacuación. Excavamos por dentro casi toda la cloaca para ver pues, los restos orgánicos, pero se limpiaba periódicamente y todo lo último que salió fue el último uso. No sé si 1835, 34 o 32, pero era lo último. Y la evacuación. Y vamos al corazón del sistema hidráulico. Ahí empezamos la excavación y este fue el final. No es el pabellón de muro continuo de Alcobaça, ni el que se puede esperar en Poblet y en Santes Creus, no lo sé. ¿Será continuo como en Valdedios o será discontinuo como en Carracedo? ¿Qué se puede interpretar si son 4 segmentos circulares en alzado? Que estos segmentos además acaban en unas esquinas rematadas en sillería, que hay 4 vanos orientados a los puntos cardinales. El agua, la fuente, tiene una simbología esencial en el cristianismo que todos ustedes entienden, ¿no? La Virgen era el acueducto, decía San Bernardo, ¿no? Y es el agua de Moisés, estamos salvados por las aguas, los conductos, en fin. Y la fuente es el corazón de todo este sistema, ordenada a todos los puntos cardinales. Por aquí llegaba la conducción bajo medieval, por aquí llegaba la conducción de época moderna. Observen este semicírculo que hay ahí debajo, que no desenterramos, no nos dieron la oportunidad, pero que creemos que es la taza de época medieval, ¿no? Monolítica, la conducción del agua forzada de tubería de sillería en dirección a la cocina y aprovechar las aguas sobrantes para mover las aguas sucias. Sin duda, esa es la encrucijada, como en el monasterio de Maubuisson y algún otro más, pero no muchos más se puede demostrar, y la arqueología es de las pocas que lo puede demostrar. Parte del monasterio, como en otros edificios, en otros monasterios, acaba en las desamortizaciones en jardines públicos. Es el caso de la fuente de Carracedo. Nos la describe Jovellanos, el ilustrado pensador, geógrafo, economista, ¿no? Y que de bellísimos bojes una fuente con taza de una piedra de enorme diámetro, se dice traída de Castroventosa, que es un yacimiento romano. En medio una columna, encima otra taza pequeña y en ella un niño sentado cogiendo con las manos unas cabezas de peces por cuyas bocas sale el agua, 1792. Pudiera ser así, como la de Gonzalo de Villa. Y por último, 2 minutos, son 3 diapositivas, donde podemos encontrar el mapa o el plano paralelo al de Christchurch o al de Sangal, con la metodología del georradar 3D, si lo sabemos interpretar. Leocadio Peláez, Hortensia Larraín y yo hemos ido estudiando durante muchos años el monasterio de Moreruela y es uno quizás de los más conocidos. Así empezamos viendo el agua en un pequeño pozo que era un manantial en la sala capitular. Diferentes estructuras, desagüe de la pila de la sacristía, una pila para lavado de ropa en la sala de monjes, una pila para limpieza de las cubas en la bodega, un vivero de peces, la letrina espectacular que por aquí entraba antes de la excavación que hace Strato y después de la excavación con una de las estructuras más llamativas y que ya saben cómo funciona la letrina. Yo hay tan pocas que he visto en mi vida, que esta de San Esteban de Ribas del Sig, que ya no se conserva, la hice la foto hace 30 años. Esto nos permitió pues, hacer esta reconstrucción de la red hidráulica. Creo que lo más significativo, como sucede en otros monasterios europeos y en parte en Poblet, hay un arroyo que recoge las aguas de escorrentía del páramo y las encauza aprovechadas, conducidas antrópicamente por los monjes.
Y aquí llega el posible plano alternativo al plano histórico, el georradar 3D. Lo financió la Junta de Castilla y León. Aquí se ve en naranja, este es el claustro reglar, la sala capitular, la iglesia como en Poblé, no sé si es en Poblé o en Santes Creus, está el claustro en el lado más frío, en el norte, ya no me acuerdo si es Poblé o Santes Creus, para captar el agua, ¿no? Porque se orienta según las conveniencias hídricas. Pues bien, en amarillo, en naranja, el claustro del siglo XVI y se ve esta franja roja alrededor del amarillo y otras incidencias en la galería y en el medio algo circular. Y en los lados unos elementos cuadrangulares que es posible interpretar como contrafuertes del claustro reglar. Las perturbaciones que detecta el 3D, no el georradar normal, sino el 3D, es la profundidad de esa incidencia. Y entonces, si nos encontramos que la estructura circular llega aproximadamente a 1,50 m, 1,60 m, o es una fuente de 3 metros o es un pozo. Si nos encontramos, estos son los cimientos del claustro medieval, que bajan también, como ven, la profundidad hasta aproximadamente 1 metro. Y en la galería aparecen unas perturbaciones a derecha y a izquierda en todos los lugares donde pasa el georradar que no basan de los 60 centímetros. Como ya habíamos hecho 3 pequeños sondeos, porque no pudo ir más allá, esos 3 pequeños sondeos y esas irregularidades que detecta el georradar formaban una línea. Y así fue el resultado del plano que presentamos en homenaje a Paul Benoit en Francia y les transmitimos a ustedes por primera vez en esta parte del Pirineo. Gracias.